Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del encuentro anual de investigación, innovación y creación 2024, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy Ricardo Guzmán, profesor del Departamento de Economía, y seré el moderador de esta mesa. El tema es el desarrollo del sistema financiero y mercado de capitales. En esta ocasión tendremos dos presentaciones, una a cargo de Luis Mendezú y la otra a cargo de Julio Villavicencio, que nos acompaña de manera virtual. Una breve descripción de los expositores. Luis Mendezú es economista, con más de 20 años de experiencia en analítica avanzada aplicada, principalmente a los sectores de energía, telecomunicaciones. Posee una maestría en economía aplicada en la Universidad de Chile, estudios doctorales en economía en esta casa de estudio. En el sector bancario, ha desarrollado modelos de riesgo de crédito en el DST y fue responsable de estándares corporativos de mantenimiento en crédito. Cuenta con una amplia experiencia docente en diversas universidades del país. Actualmente se desempeña como coordinador de estudios económicos en la Dirección Académica de Economía de la Universidad. Julio Villavicencio es un profesor de esta casa de estudios también, Project Manager e investigador en gestión financiera independiente. Ha sido gerente de inversiones, tanto de renta variable en AGP Integra. Fue director regional de soluciones y portafolio de estrategia de inversiones de Creditor Cabo. También fue gerente de estrategia de inversiones del BCP. Tiene más de 15 años de experiencia en análisis, proyecciones y toma de decisiones de inversión en los mercados financieros globales y locales. Asimismo, fue director de análisis y valorización de riesgos del Ministerio de Economía y Finanzas. Luis Mendezú nos expondrá sobre el impacto de fintech en el riesgo de crédito, lo cual es un estudio de los bancos comerciales en Latinoamérica. Por su parte, Julio Villavicencio nos hablará sobre la complejidad de las empresas y el desarrollo del mercado de capitales. Cada uno tendrá una presentación de 20 minutos. Más o menos faltando 5 minutos les avisaré. Y luego tomaremos algunas preguntas del público. Iniciaremos con Julio y luego con Luis. Como decía, Julio nos acompaña de manera virtual. Adelante, Julio. Gracias, Ricardo. Quisiera saber si se, si se puede ver la presentación maximizada. ¿Sí? ¿Se puede ver? Maximizada. Ok, buenísimo. Entonces, gracias a la Universidad Católica, Ricardo, por la invitación, a los que están presentes también, por escucharnos en estos minutos. Voy a presentar un tema bastante importante para el desarrollo que tiene que ver con la complejidad de las firmas y el desarrollo del mercado de capitales. La presentación se divide un poco primero en la importancia del mercado de capitales, por qué estamos haciendo este trabajo, en primer lugar. Segundo, la literatura, cuál es la literatura que habla sobre este tema y cuáles son los puntos ciegos de esta literatura. Luego el propósito, luego plantearemos la hipótesis, eh, iremos con la teoría de la secuencialidad en el desarrollo del mercado de capitales, luego veremos la data y, eh, y veremos algunos resultados iniciales y algunas pruebas de robustez. Entonces, en cuanto a la importancia, Eh, diversos trabajos hablan de la relación que existe entre el crecimiento y el desarrollo del mercado de capitales, ¿no? En la financiación de innovación, de tecnología y en general de proyectos que son de largo plazo o de alto riesgo, en donde las firmas no pueden encontrar una contraparte en el sistema financiero. Y recientemente la literatura también apunta a la importancia en el mercado de capitales en la estabilidad financiera, en el sentido de que un sistema
basado en banca tiende a ser muy cíclico, ¿no? Los bancos ante una contracción de la economía, lo hemos vivido el año pasado, tienden a restringir la liquidez de manera bastante agresiva y eso hace que el ciclo sea más grande, ¿no? Que las caídas sean mayores. En cambio, se ha encontrado que los países que tienen mercado de capitales desarrollados, no solamente el ciclo es menos amplio, sino que, porque al final en el mercado de capitales uno siempre va a encontrar un precio, aunque sea alto, pero va a encontrar un precio para el financiamiento. Y por otro lado, también se ha encontrado que los países que tienen un mercado de capitales más desarrollados son más resilientes a la salida de una recesión. La literatura sobre el desarrollo del mercado de capitales, dado que es tan importante el desarrollo del mercado de capitales, la literatura eh, habla sobre la importancia de las variables macroeconómicas, ¿no? Del crecimiento, por ejemplo, de la estabilidad fiscal, de la apertura comercial, en la determinación del desarrollo del mercado de capitales. Y sobre esto hay mucha literatura. Lo mismo, el desarrollo del sistema financiero es esencial para que el mercado de capitales se desarrolle, ¿no? Hasta cierto umbral a partir del cual ya el impacto comienza a ser muy negativo. Si tenemos un sistema bancario muy grande, eso ya termina siendo negativo para el desarrollo del mercado de capitales. Eh, por otro lado, también en la literatura hay muchos estudios que hablan sobre la importancia de la robustez institucional en el desarrollo del mercado de capitales que también hay mucha literatura sobre el tema, como tener reglas de juego claras, por ejemplo, derechos de propiedad bien establecidos, facilita el desarrollo del mercado de capitales. Y también el desarrollo de algunos institucionales, como pueden ser los fondos de pensiones, los seguros, también la literatura habla sobre este factor. Sin embargo, hay puntos ciegos, ¿no? Hay puntos ciegos sobre esta literatura eh, que se refieren a la estructura corporativa de un país, ¿no? Por ejemplo, un país como Perú, que tiene el 99% de su estructura empresarial en empresas de baja productividad, que son micro, pequeñas y medianas, podrá desarrollar un mercado de capitales, ¿no? Si el 99% de la estructura empresarial es micro, pequeña y mediana, pues se podrá desarrollar un mercado de capitales. De igual forma, ¿no? Países como Botswana, que exportan 89% en diamantes, ¿podrían desarrollar un mercado de capitales? ¿No? Son preguntas que tienen que ver con la importancia de entender cómo la estructura de capital, la estructura, perdón, de empresarial, cómo el tejido empresarial permite o no el desarrollo del mercado de capitales, ¿no? Entonces, esto es algo que es un punto ciego en la literatura que no se ha abordado y que este trabajo pretende abordar. El propósito es entonces entender la relación que existe entre la complejidad del tejido económico de los países en términos de su estructura productiva y el desarrollo del mercado de capitales. Para eso, como indicador de complejidad, vamos a usar el indicador de complejidad de E.W. Hoffman, que captura el conocimiento requerido para producir. Ellos tratan de recoger cuál es el conocimiento que tiene que tener un país, que la complejidad de este conocimiento para poder tener un nivel alto de complejidad en la economía. Y se basan en dos factores, ¿no? En dos líneas. La primera, la ubicuidad de los productos que se producen. Es decir, la ubicuidad significa la capacidad de replicabilidad, ¿no? Por ejemplo, hacer chips para celulares es muy poco replicable. De hecho, las empresas que dominan el mercado son muy pocas, ¿no? Y con una destacando bastante. Entonces es un producto difícil de replicar. Eh, y la otra línea que cierra la matriz es la diversidad productiva, ¿no? Que tiene que ver con, ok, yo produzco un producto que nadie más puede producir, pero ¿cuántos de esos productos mi país puede producir? Por ejemplo, eso nos permite eliminar a países como Botswana. Si el 80% de la producción es diamante, es cierto que el diamante no es replicable, no se puede producir en otras partes, pero esa producción de diamantes, o sea, esa imposibilidad de replicar,
se traslada a otros sectores de la economía de Botswana? No. Entonces no es una economía compleja. Una economía compleja tiene que tener una base de conocimiento, de capital, de humano, que permita tener muchos productos no replicables y que sea bastante diversificada en términos de que son muchos productos, ¿no? Como prueba de robustez, vamos a usar otro indicador de complejidad que tiene que ver con el Economic Fitness Index en un paper de Tachela del 2012 que refina la metodología de Hidalgo-Hausmann para poder controlar un poco más el peso que pueden tener los países dentro de la determinación de la ubicuidad y de la diversidad de estos países, ¿no? Es un refinamiento a lo propuesto originalmente por Hidalgo y Hausmann. La hipótesis es que las, eh, los países que tengan empresas complejas productivamente, con estructuras productivas complejas, van a desarrollar un mercado de capitales, ¿no? Desde el punto de vista del inversor, eh, la complejidad productiva está asociada a productividad alta, a beneficios altos, a tamaños de empresa altos, así como a una estabilidad en la producción y en la demanda. Es decir, está asociado a características, a factores que el mercado, que los inversores del mercado demandan. Altos retornos, alta productividad, tamaños grandes. Y por el lado de los emisores, ¿no? Las compañías, conforme se van volviendo más complejas, tienden a sofisticarse y a plantear contratos de financiamiento más riesgosos y de más largo plazo que podrían, por estas dos razones, no ser adecuadas para la cobertura que puede tener un banco. Es decir, un banco ya no comenzaría o dejaría de entrar a este tipo de contratos más complejos que las empresas en cierto nivel de desarrollo demandarían. Por lo tanto, desde el lado del inversor y del lado del emisor, se podría sostener el planteamiento de esta conjetura. La contribución del trabajo tiene que ver con el hecho de que este es un punto ciego de la literatura, no se ha abordado el tema de la complejidad en el desarrollo. Hay un intento en ALE en 2018 de hacerlo, pero lo que hace es dividir al país en los sectores intensivos en activos y los sectores más de servicios, ¿no? Sin embargo, dentro de ambos sectores uno puede encontrar una heterogeneidad muy grande de, de, de empresas, con lo cual no, no es, no sería tan adecuado usar un nivel sectorial, sino tendría que ser algo más a nivel de empresa. La literatura reciente de desarrollo de mercado de capitales habla de una secuencialidad en el desarrollo, ¿no? Esto tiene que ver, si lo vemos más muy teóricamente, con con el nivel de complejidad de las firmas y cómo este está asociado en un primer momento, a buscar costos o sea, arreglos de financiamiento, contratos de financiamiento que tengan costos de transacción muy bajos y que faciliten la especialización. Es decir, cuando recién empiezan las empresas, con un contrato bancario basta, ¿no? Un contrato bancario en donde pueda la empresa ir aprendiendo de a poco, sin miedo de que sean contratos muy complejos, normalmente de corto plazo. Entonces, los bancos, el financiamiento del sistema financiero al inicio puede ser un aliado muy grande de las empresas conforme empiezan a nacer y a madurar. Sin embargo, la literatura señala que hay una secuencialidad en este desarrollo eh, y que si bien al inicio, debido a la información asimétrica, los participantes tratan de evitar contratos que puedan generar una probabilidad de expropiación o problemas para los emisores, después, conforme van creciendo, como comentaba antes, comienzan a tender a buscar contratos más complejos, más riesgosos y más de largo plazo, que generan la necesidad de ir a contratos que los bancos no pueden sostener y el mercado de capitales sí empieza a brindar.
La evolución de una etapa del desarrollo a otra en el sistema financiero, según la literatura, va a depender de la confianza que vayan desarrollando las empresas, ¿no? En el en el sistema financiero. Es decir, para ir al mercado de capitales, antes, a emitir un bono, antes una empresa debería haber mostrado en el banco un buen récord de pago, una buena capacidad, un buen desempeño histórico, debería tener una historia en el sistema financiero buena para que en el mercado de capitales tenga éxito. Y no voy a entrar en detalle por el tiempo, pero distintas literaturas apuntan a sostener esta secuencialidad. En términos de la data, se utiliza información de 95 países entre el 97 y el 2021. Eh, es un panel no balanceado, dado que los tamaños están determinados por la disponibilidad de la información. La variable de estudio es el desarrollo del mercado de capitales medido como la capitalización de mercado sobre el PBI. La variable a conjeturar es la complejidad medida por el ESI, la complejidad económica de Hidalgo y Hausmann. Y hay otras variables que se incluyen como controles, como pueden ser el desarrollo del sistema financiero o bancario, el nivel de institucionalidad del país y variables macroeconómicas. Estas son un poco las variables y de dónde se sacaron las fuentes. Aquí hay algunos estadísticos sobre los mismos. Pero entremos directamente al modelo por el tiempo. Entonces podemos ver en el lado izquierdo tenemos el desarrollo del mercado de capitales medido como la capitalización del mercado y hace referencia al país y T al tiempo. Eh, la variable a conjeturar es la complejidad económica, que es esta CX. La variable beta, el parámetro beta es el parámetro de conjetura, de hipótesis, que se va a tratar de testear su significancia, ¿no? La hipótesis postula de que este beta debería ser positivo y significativo estadísticamente, es decir, que la complejidad debe tener un impacto positivo sobre el desarrollo del mercado de capitales. En la variable W, en la matriz, en realidad W, lo que se tiene son las variables de control, en donde tenemos la variable institucional, las variables desarrollo del mercado financiero y variables macroeconómicas varias que tratan de reflejar el ambiente macroeconómico. Adicionalmente tenemos esta variable de t, que es una variable que recoge el efecto fijo temporal, es decir, las características temporales de las distintas variables de los distintos países en el tiempo, ¿no? Como pueden ser eventos como la pandemia u otros. Mientras que el efecto fijo con la I, este delta I, de teta I, lo que mide son las características individuales de cada país que son invariantes en el tiempo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los países limítrofes de cada país, eso no va a cambiar en el tiempo, ¿no? O el hecho que pertenezcamos a Latinoamérica es una propiedad que no va a cambiar en el tiempo, por lo tanto, esta variable va a ayudar a controlar ese factor. Adicionalmente, dado que es posible que la variable de estudio esté ligada de alguna manera al error, porque pueden haber efectos simultáneos, por ejemplo, vamos a utilizar no solamente el efecto fijo para controlar estos efectos fijos, sino también vamos a utilizar el efecto fijo con variables instrumentales, y las variables instrumentales que voy a presentar ahora tienen que ver con el ESI Research y el número de patente. El Research lo que hace es, esta variable instrumental externa lo que hace es medir el impacto, perdón, es medir la cantidad de investigaciones indexadas en Scopus y en Web of Science de cada país. Esto no significa, o sea, no significa que el hecho de que Perú escriba determinados temas impacte directamente en las empresas. Lo que se está tratando de medir es la capacidad para hacer investigación en general, porque al final una empresa puede tomar una investigación de Estados Unidos, digamos, pero lo que se quiere medir es la capacidad del capital humano, de
de las empresas o de la economía de cada país, ¿no? De tal forma que esta variable no va a estar relacionada directamente con el mercado de capitales, sino a través solamente de la complejidad económica, ¿no? También se ha hecho unos análisis incorporando también el número de patentes que produce cada país como variable, como instrumento externo, pero no se va a incluir en esta presentación, ¿no? Solamente vamos a trabajar con el número de papers como variable instrumental externa. Los resultados, ¿no es cierto? Aquí pueden ver diferentes modelos. Acá está la complejidad económica, el desarrollo del mercado financiero, o sea, del sistema bancario a través de la importancia de los créditos como porcentaje del PBI. Acá está el indicador de instituciones, el crecimiento y otras variables de control, como pueden ser la inflación, la apertura económica, el gasto del gobierno y una medida de incertidumbre. Aquí en todas las regresiones estamos incorporando el factor fijo temporal y estamos controlando también por el factor fijo eh, individual de cada país, ¿no? Entonces lo que se ve es que la complejidad tiene un impacto positivo y significativo, incluso controlándolo por robustez, sobre el desarrollo del mercado de capitales. Y cuando incorporamos las otras variables, también tenemos un impacto positivo y significativo, ¿no? Si usamos los instrumentos, el impacto es muy similar, ¿no? Muy similar, sigue siendo significativo el impacto de la complejidad sobre el desarrollo del mercado de capitales. Acá algunas pruebas de robustez, voy a pasarlo rápido por el tiempo, pero básicamente las pruebas de robustez lo que nos dicen es lo mismo, ¿no? Que el factor de la complejidad o de la economía tiene un impacto positivo y significativo sobre el desarrollo del mercado de capitales, ¿no? Entonces, para concluir en este último minuto que me queda, simplemente decir que el desarrollo del mercado de capitales es fundamental para el crecimiento y para la estabilidad macroeconómica. Eh, ha sido estudiado muchísimo en la literatura, pero no se ha abordado, por lo menos directamente, el impacto de la complejidad de la economía sobre este desarrollo. Nosotros hemos tratado de plantear una hipótesis sobre la complejidad, cómo la complejidad se asocia al desarrollo del mercado de capitales, y hemos encontrado que hay una relación positiva, y estadísticamente lo es, y esto a pesar de que en las regresiones hemos incorporado los otros factores, como son el desarrollo del mercado financiero, el nivel de institucionalidad y las variables macroeconómicas, ¿no? Entonces, eso sería, Ricardo, de mi parte. Frente a la presentación, por respetar también el tiempo, el tiempo exacto, 20 minutos. Entonces, pasamos a la presentación de vida en Jesús. No me lo proyecto, ¿no? Hasta... Sí. Dale, pantalla completa. Sí, sí. A ver, ese trabajo, igual es un trabajo que todavía está en proceso. Y básicamente lo que queremos... por Zoom también. Okay. Todo. Así. Ya. A ver, este trabajo, como les comentaba, es un trabajo que está en proceso todavía. Básicamente lo que queremos medir en ese trabajo es ver cuál es el efecto de la adopción de tecnologías nuevas en banca sobre el riesgo de crédito de los bancos para un panel de países latinoamericanos.
Un poco, ese es el objetivo principal del trabajo, ¿no? Querer hacer esta medición, en primer lugar, de cómo las tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, procesamiento en nube, etcétera, que hacen de alguna forma que los bancos sean mucho más eficientes al momento de otorgar créditos. Ustedes saben que, por ejemplo, existe un problema importante de riesgo moral en banca, que yo como banco no sé si las personas o mis potenciales clientes son clientes buenos o son clientes malos, y de alguna forma el hecho de usar tecnología, modelos econométricos, estadísticos, y ahora con más ahora que en machine learning, permiten que un banco sea más hábil en determinar cuándo un cliente es bueno o cuándo un cliente es malo. ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta que surgió justamente, ¿cómo afecta eso al riesgo de crédito? En teoría debería bajar el riesgo de crédito. Pero existe otro mecanismo adicional, que es el siguiente. Al tener esa tecnología, los bancos lo que hacen es, pueden ir a atacar a nuevos clientes. Clientes que antes les eran muy costosos atender, ahora es mucho más barato atenderlos, es muy costoso atenderlos, ahora es menos costoso, pero esos clientes inherentemente tienen un mayor riesgo. Son clientes que no estaban bancarizados, no están familiarizados con el uso con el préstamos, y eso a su vez podría generar un incremento adicional de riesgo de crédito porque estás atendiendo a clientes más riesgosos. ¿Ok? Vamos a hacer un modelo muy sencillo en primer lugar para ver ese mecanismo, qué mecanismo es más importante en uno versus otro, si el mecanismo de expansión de crédito con mayor riesgo es más importante que el mecanismo de eficiencia. Y vamos a hacer para un panel de bancos del 2010 a 2023 para Chile, Colombia, México y Perú. ¿Okay? ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que en principio yo no puedo observar la variable, entre comillas, tecnología o la variable fintech en un banco. ¿Por qué? Porque normalmente los bancos no reportan el monto invertido en tecnología en sus estados financieros. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es utilizar la información que reportan los bancos en su memoria anual, hay mucho texto ahí metido, y a partir de ahí construir un indicador de qué tan tecnológicos son los bancos a partir de procesamiento de lenguaje natural. Leemos texto, generamos un diccionario de variables y a partir de ahí generamos un indicador de qué tan desarrollados tecnológicamente son los bancos. ¿Ok? Entonces, un poco vamos a pasar por la parte de la definición de fintech en principio, que es básicamente, cuando uno escucha el término fintech, lo primero que le viene a la mente es una empresa pequeña, una startup, que adopta tecnología nueva para poder proveer servicios de traspagos de pagos, tipo de cambio, préstamos, etc. Pero en sentido más amplio, la fintech, el término fintech recoge la adopción de tecnología en una entidad financiera, ya sea una empresa entrante o un incumbente, una empresa establecida. Entonces nosotros vamos a anclarnos esa definición. Es la adopción de tecnología en una empresa incumbente. En este caso, ¿quiénes son los incumbentes? Pues las empresas establecidas básicamente son los bancos. ¿Okay? Y eso, como les comentaba hace un rato, incluye todos los procesos de originación más automatizados. Ustedes, todos los que tenemos hoy en día una cuenta en un banco grande, estamos trabajando con apps y los bancos lo que hacen es incentivar a trabajar con apps. Uno también, hoy en día, si uno tiene un mecanismo de pago como Yape, por ejemplo, uno puede obtener créditos por ahí. O sea, es mucho más fácil, si ya estás bancarizado, acceder a servicios financieros a través del uso de tecnología, y para los bancos es más eficiente. Y te van llevando a eso. ¿Ok? Una revisión breve de la literatura, en principio, es justamente, viene del hecho que si uno ve un poco hacia atrás, los últimos 15 años más o menos, poco a poco el uso de tecnología en banca ha aumentado. La banca normalmente es una industria muy conservadora, muy reacia a innovar, pero en los últimos 15 años ha habido un mayor esfuerzo de parte de los bancos en invertir en tecnología para poder, en este caso particular del trabajo, otorgar créditos. ¿Ok? Ahora, desde hace un tiempo, Boiti, Incoro, Santana y Figueredo de alguna forma han visto que esa mayor adopción de tecnología puede traer efectos macro importantes, básicamente sobre seguridad financiera. Si un banco tiene tecnología a la mano y no la usa bien,
va obviamente a querer ampliar su participación de mercado yendo a clientes más riesgosos. Eso puede tener eventualmente algún tipo de consecuencias macro a nivel financiero. Y a nivel micro, se refieren básicamente al efecto que tiene sobre qué tan buenos son los bancos ahora con esta tecnología a la mano para distinguir entre clientes buenos y clientes malos. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ir en esa segunda línea. Vamos a ver tanto los efectos como a nivel macro, sobre el producto, demanda interna, etc., sino a nivel de riesgo de crédito, que es una parte de la discusión. ¿Ok? Y básicamente, ¿por qué? Porque, como hemos visto hace un tiempo, el uso de tecnología nueva hace que sea mucho más barato por un banco determinar quién es bueno y quién es malo, y obviamente también hace más barato otorgar créditos. Entonces, el trabajo está contribuyendo a la literatura de tres formas distintas. En primer lugar, queremos saber qué mecanismo es más importante. Si el mecanismo de ampliación de mercado, ir a nuevos clientes que antes no estaban bancarizados usando esa tecnología nueva, o por otro lado, si es que tenemos otro mecanismo, que es que al usar los modelos, los bancos pueden estar teniendo problemas al momento de determinar cuándo un cliente es bueno o es malo. Entonces hay dos efectos que vamos a ver en un rato más que al final de cuentas pueden terminar interactuando de forma contrapuesta. ¿Ok? En Latinoamérica en particular, y es un tema importante porque hay experiencia previa en otros países, donde lo que te muestran es que en principio la adopción de tecnología conlleva una reducción de la riesgo de crédito. Pero básicamente eso ocurre porque en otros países ya tenemos economías relativamente bien bancarizadas, con ya niveles de bancarización altos, y donde no hay mucho más que entrar a clientes nuevos. Son economías donde mucha gente tiene cuentas bancarias y tiene acceso a crédito, y por lo tanto el efecto, digamos, de expansión del crédito no es tan importante. En Latinoamérica en particular, si tú tienes un sector informal muy grande que no es atendido, las tasas de bancarización en Latinoamérica en general en promedio son más bajas que en Europa, en Estados Unidos, ya están a niveles de Asia o África, en los países. Un cliente que no está bancarizado, si yo le quiero atacar con una técnica estadística econométrica, necesito datos. Y los clientes que no están bancarizados no tienen datos, o tienen malos datos. Por ejemplo, si tú vas, no sé, un funcionario va a levantar ingresos en una pyme que está en las afueras de Lima, por ejemplo, la información no va a ser de tan buena calidad como la que yo tendría en una empresa mucho más establecida. Entonces, ese tipo de características hacen incluso yo pudiendo recoger data, esa data esté mal recogida. Y si yo le doy un modelo, una data mala, el resultado va a ser malo también. ¿Ok? Entonces, eso puede generar un problema. Y pese a que yo tengo buenas herramientas para poder decir cuando un cliente es bueno o es malo, tengo una técnica de machine learning, si la data es mala, el resultado va a ser malo también. Una segunda contribución pasa a ver justamente cómo construimos este índice de fintech en el sistema bancario. ¿Okay? Ya ha habido esfuerzos en países asiáticos, en China en particular, para construir este índice de fintech. En principio, básicamente, es el paper de Chen y Ku, y lo que hacen es básicamente lo que yo voy a hacer. Es básicamente lo que hacen, generar un diccionario de palabras relacionadas con fintech, van a los reportes sobre los bancos y hacen básicamente un conteo de palabras. ¿Cuántas palabras de ese diccionario están mapeadas en cada uno de los reportes? ¿Okay? Y a partir de ahí generan obviamente un ratio, que básicamente es el ratio de palabras que están en el diccionario sobre el total de palabras en el reporte anual. Y con eso generas una métrica de qué tan desarrollado en tecnología está ese banco. ¿Ok? Hay unos reportes previos, otros estudios previos que se han de sentimiento también, o para empresas públicas en principio. Y Pierre y Timmer, que eso lo hacen para Estados Unidos, usan una métrica un poco más dura. O sea, yo lo que voy a hacer es un enfoque más indirecto, viendo palabras en el reporte anual de la memoria de los bancos. Pero Pierre y Timmer lo que hacen es, miran el gasto de inversión o la inversión en tecnología de cada banco en cada año. Eso en Latinoamérica no se puede hacer porque la información no es pública. En muchos casos, por diferencias entre la regulación local de cada país, no todos los bancos reportan esa información. Entonces, justamente por eso voy a ir con el primer enfoque. ¿Ok? Otra cosa que también es importante, no hay evidencia sobre, por ejemplo, uso de herramientas más complejas, ¿no? Transformers, modelos large language models, etc. ¿Y por qué es importante eso? Porque normalmente el estado financiero, tú cuentas una palabra, dices, no sé, riesgo, por ejemplo. Pero no es lo mismo que diga que el riesgo sube o que el riesgo baja. Pero hay un contexto detrás. Entonces, en la medida que tú puedas tener una herramienta
un modelo de lenguaje grande que te pueda identificar el contexto en el cual es esa palabra, podrías refinar mejor el resultado. ¿Ok? Y el tercer punto básicamente es justamente hacer esta medición para Latinoamérica. O sea, básicamente hay casos que se han hecho en Estados Unidos, China, que muestran, como les digo, que justamente más la producción tecnológica genera menos riesgo crediticio. Pero hay un país que se parece algo para Latinoamérica, en ese caso es Egipto. En el caso de Egipto se encuentra lo contrario. Una mayor adopción de tecnología genera un mayor riesgo. Básicamente por el hecho de que hay un canal de transmisión que es que yo voy atendiendo a clientes que son menos bancarizados, no tienen la experiencia, y eso va a hacer que el riesgo de crédito aumente. Voy a pasar rápidamente por el modelo, básicamente una forma como para empezar a expresar la discusión. Tienes un banco que maximiza beneficios en principio, maximiza beneficios y maximiza ingresos. ¿Okay? El número de préstamos básicamente es una función creciente de la innovación financiera, es decir, si yo innovo más financieramente, voy a dar más préstamos. Por eso la función L, que es el número de préstamos, que depende del parámetro de innovación financiera, que a su vez es un parámetro de crecimiento. O sea, no es una función que siempre crece, eventualmente va a tener una tasa más pequeñas. El banco le presta una unidad monetaria al cliente, y si el cliente tiene que devolver después eso con una tasa R, hay un costo de fondo detrás. Y aparte, lo que vamos a definir es que esos clientes a los cuales yo les doy un recurso, una unidad monetaria, hay un porcentaje que va a defaultear, va a entrar en default y otro que no va a entrar en default. ¿Ok? Si el cliente está en default, obviamente el banco va a tener perdiendo plata, porque no puede recuperar todo el dinero. Si le presta una unidad monetaria, el banco recuperará un porcentaje de ese dinero. Obviamente, la tasa de recuperación, que es este parámetro en exclusiva, va a depender también de la innovación financiera. En principio, la innovación financiera me permite a mí saber o mejorar la forma en la cual hago cobranzas. ¿Ok? La función, adicionalmente, obviamente, el proveer servicios financieros de la tecnología por parte de los bancos incurre en un costo. El costo depende del parámetro de innovación financiera otra vez. Ya además voy a asumir que el default depende de la tasa de interés. Es una regularidad empírica en general. Más tasa de interés, los defaults aumentan. Depende del parámetro de innovación financiera. ¿Okay? Y justamente lo que yo quiero medir es justamente cómo cambia cuando cambia el parámetro de innovación financiera. Y la relación de utilidad del banco, cuando no sé, yo llego al final, ese es este. Ahora, eso al principio, pues si yo hago la maximización de beneficios, voy a llegar a una condición de primer orden, que es esta de acá. El signo de esa expresión no es un signo conocido. No se puede derivar, aparte que las funciones no es la forma rápida, es la función de L, el exclusivo, etc. El signo de ese efecto va a depender mucho del efecto que la innovación financiera tiene en los costos, para comenzar, el efecto que la innovación financiera tiene en el tasa de recuperación y sobre todo el efecto que la innovación financiera tiene en el crecimiento de los préstamos. Entonces, eso eventualmente hay que hacer una parametrización después, es parte del trabajo, el proceso que estoy haciendo. Pero esa expresión de ahí, dado que el signo no es claro, puede ser positivo o negativo, lo que yo voy a hacer es tratar de estimar esta expresión con el panel que ya he comentado previamente. Y eso me lleva a la parte empírica. Que básicamente la data que tenemos son 39 bancos en 4 países. Y esos 39 bancos en conjunto representan más del 90% de los saldos colocados en cada país. Son bancos muy grandes. La fuente principal de datos básicamente son los estados financieros y las memorias anuales de cada banco para la muestra de 2018-2023 y además estoy poniendo variables de control. Acá hay algo que parece una limitación, que es obviamente yo solamente puedo considerar los bancos con informaciones públicas, pero son bancos grandes, en general ocupan una buena parte del sistema financiero en cada uno de los países de origen, por lo tanto esto no debería ser tanto un problema, pero igual es bueno probarlo. El licor de fintech que les comentaba básicamente es una bolsa de palabras que se basa en el estudio de Wu y otros, del 2002. Obviamente esa bolsa de palabras ha sido adaptada a la realidad de cada país. Ustedes saben que el castellano de México no es lo que el de Chile, con el Perú, con el de Colombia, ha sido adaptado a cada país. Obviamente hacemos un procesamiento de las palabras en PDF, se lee texto, y cuando el PDF no se puede leer, es una imagen, también se lee la imagen, y se identifican ahí las palabras. Es la parte más, digamos, complicada del trabajo. El texto se machea con el diccionario,
y eso me da un montón de palabras. ¿Okay? Para cada banco, para cada. Y eso me va a ayudar a mí a generar 3 índices distintos. ¿Ok? Entonces, es importante eso, ¿ya? Y que aparte, como no estoy usando todavía modelos de LLMs, no tengo el contexto de las palabras. Y esto me da 3 indicadores. El conteo total de palabras, el control optimizado de palabras, que es el número de palabras fintech sobre todo de palabras, y por último está el conteo acumulado, que es como va acumulándose el conteo de fintech en el tiempo. Ahora, una crítica que pueden decir que eso de aquí no necesariamente está correlacionado con el dato de la tecnología. Vemos solamente los activos de banco, solamente 5 reportan esa información y la correlación es estándar. Si se fijan aquí, la correlación de la tecnología sobre el indicador 2 y el 3, que es el relativo y el acumulado, es bastante alto. Entonces, sí, en principio, eso nos diría que es una buena proxy del gasto de tecnología de los bancos, el conteo de palabras. Y con eso pasamos a las reflexiones. La verdad es que es el non-performing loans, un ratio sobre el porcentaje de préstamos totales. Las reglas de control financiero, los estados financieros son de capital líquido y macro vienen de las PBI y inflación. La ecuación que vamos a estimar es 6. Básicamente, el NPL depende del indicador fintech y la tabla de control. Y pasamos al panel. ¿Okay? Es el modelo base en principio. Si se dan cuenta aquí, tenemos 3 indicadores, que son el conteo absoluto, que es el FI1, el relativo, que es el FI2, y el acumulado, que es el FI3. Que en este caso, bueno, dado que hay controles de control, efectos por país, efectos por banco internacional, porque ustedes saben que hay bancos, o el BBVA o el Scotiabank que operan en varios países, también un efecto adicional por ese tipo de bancos. Y se dan cuenta aquí, el único parámetro significativo es el conteo acumulado. Es un parámetro en magnitud pequeña, pero es significativo al 5%. Y esto después vemos el efecto ya por país, porque entonces estoy de manera agregada en otro lado. Se ve que, por ejemplo, para Chile el efecto es nulo, no es significativo. Para Colombia, el signo, dependiendo del modelo, con el FI1 o el FI3, vamos a concentrarnos en el FI3, que es el que mejor está correlacionado con su tecnología, es positivo, con el modelo con variables macro, y si meto las rezagadas, no es significativo. Y en el de Perú, lo que vemos es que el efecto es significativo para todos los modelos. El efecto de la tecnología genera un modelo riesgo en todos los modelos. Entonces, ese panel está recogiendo efectos heterogéneos. No es lo mismo Chile, que es un país mucho más bancarizado, que México, que Colombia o que Perú. Entonces, aquí está un poco la duda, ¿no? O sea, en principio, si vemos los resultados, ¿cuál es el efecto que estaría ganando, en principio, en este modelo? Para Perú queda claramente que el efecto que va a estar dando es el efecto de expansión del mercado. Entonces, si ustedes miran los reportes de los bancos, se dan cuenta que efectivamente el canal de riesgo de crédito es mucho más fuerte en el Perú porque hay una expansión importante en el crédito en los últimos años. México, curiosamente, no tiene ese problema. El crédito de México es mucho más estable y por eso quizás el efecto es muy significativo. Chile es un país bastante bancarizado y no hay un efecto importante. Colombia, dependiendo de la especificación, yo me quedo con el modelo 3, por ejemplo, de la tercera columna. También hay un efecto positivo porque también en Colombia hay una expansión de crédito muy importante, justamente porque hay un efecto más bancos centrales. ¿Okay? Entonces, un poco la conclusión de este trabajo, esto lo hacemos con otros 5 países, sale un poco resultados muy parecidos. Perú es siempre significativo, con el positivo y México pasa negativo. En el principio, lo que vemos es eso, ¿no? O sea, a más digitalización, a más inversión en tecnología, hay más riesgo de crédito en los bancos del panel. En el caso de Perú, en Colombia y en Chile y México, de repente la evidencia no es tan fuerte. ¿Ok? Entonces, eso igual lo que nos está llevando después es a entrar un poco más en detalle de cuál es el mecanismo que está generando eso. Básicamente, como les decía, en efecto, después se explicaría en principio por esos niveles de prestación financiera. En México, al menos, hay evidencia con literatura existente, más riesgo de crédito, más penetración, más fintech, menos riesgo de crédito. Pero en el caso peruano sí pasa algo contrario, muy similar a lo que pasa en Egipto, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en general, el efecto es heterogéneo, o sea, no hay una conclusión clara. Va a depender mucho de las características de cada país, para el primer lugar. Luego, puede haber un efecto de identificación también, que es algo con lo cual estamos trabajando también, sobre el efecto de la fintech en segmentos no regulados. O sea, hay que ver cómo distingo el efecto de la fintech en más eficiencia, que genera menos riesgo de crédito,
Por eso el efecto de la fintech sobre bienes no bancarizados que aumenta el riesgo de crédito. Y por último, lo que sí básicamente es, primero, mejorar el modelo teórico, que es un parte del proceso que estamos haciendo un modelo dinámico, que se va a calibrar y demás, para ver qué efecto termina ganando dependiendo de cada país. Y por otro lado, refinar el indicador digital, justamente dándole contexto. O sea, si uso un LLM y lo pongo en el modelo, podrían tener resultados distintos, ¿no? Pero al menos en el caso de Alonso y Carbó, que es un paper bastante reciente, en realidad no esperamos que la tendencia cambie, sino simplemente que la posición del indicador mejore. ¿Ok? Eso sería todo. Gracias, Luis, por también por la muy clara exposición. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Las preguntas aquí de los técnicos. También. Presentes una pregunta, comentario. Adelante, por favor. Bueno, primero quisiera agradecerles por la exposición a ambos profesores. Julio, ¿lo escuchas? Hola, Julio. Sí, escucho. Ah, ya. De todas formas voy a hablar más. Quisiera agradecer la exposición a ambos profesores. Creo que nos han ilustrado muy bien sobre temas que aún no tienen suficiente estudio. Y en este caso, primero tendría una pregunta para el profesor Villavicencio. Nos ha explicado cómo es que la complejidad de las economías no es un factor, no es una variable que se suele estudiar en la academia, que hay un vacío en ese sentido. Me gustaría saber por qué considera que esto que no ha ocurrido. O sea, ¿qué razones ha tenido la academia para no considerar esta variable? Si tal vez es muy difícil de medir o si simplemente es algo nuevo. Y lo siguiente es, ya que en el estudio que usted realizó, logró encontrar que esta variable sí es significativa y que se afecta positivamente al modelo del desarrollo del mercado de capitales. ¿Qué es lo que falta para, en términos de investigación, para que esta variable se establezca, digamos, en la academia y se consideren los futuros modelos del desarrollo de capitales? Y lo tercero es, ¿cuál sería, dada la demostración de la significancia de este estudio, cuál sería la implicancia en términos de política económica de los países, como por ejemplo el Perú? El saber que esta variable es importante, ¿a qué debería llevar las políticas de economía de países como el Perú, que no tienen un mercado de capitales tan desarrollado y que creo que, como también lo anunciaba, no cumple con estos dos criterios de la diversidad y de la liquidez de esos tres? Gracias. Julio. Sí, ok. ¿Respondo? Adelante, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas muy interesantes en realidad, para poder aclarar el documento. Gracias por ello. Estas variables de complejidad se iniciaron a finales de los 2000, ¿ya? O sea, en 2009 y un poco antes empezó con estos intentos de hacerlo, y la literatura durante mucho tiempo lo que hizo fue tratar de probar la relación que había entre estas variables y otras variables macroeconómicas, como por ejemplo la educación financiera, el capital humano, el medio ambiente, ¿no? Como que trataron de ver si esta variable en realidad era consistente y si de verdad podía reflejar o sea, el corazón del capital humano, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Que es una variable que los economistas han estado tratando de medir desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es un trabajo de hormiga, porque es un trabajo que parte a nivel de empresas, ¿no? Es un trabajo muy, muy detallado y que trata de conectar, o sea, de determinar la complejidad de una manera muy distinta a como se hacía antes.
en economía, ¿no? Acá la complejidad se va a determinar en relación con el mundo. O sea, yo soy una empresa compleja si tengo una relación con el mundo compleja, con el mundo de la productividad. Si yo produzco, por ejemplo, solamente me dedico a producir recursos naturales como commodities, ¿no? Y no le doy ningún valor agregado, estoy como a las afueras de la red de conexiones económicas, ¿no? Entonces estoy fuera, no soy complejo. En cambio, alguien que produce chips tiene una cantidad de conexiones para llegar a ser un chip gigante, ¿no? Y eso solamente se fue construyendo de uno a uno. Y este fue un esfuerzo de dos profesores, obviamente, que lo mencionaba al inicio, Hausmann y Hidalgo, ¿no? Uno de la Universidad de Harvard y de la Universidad de MIT, de la Massachusetts Institute of Technology, que son una de las dos mejores universidades quizás en economía del mundo, ¿no? Y es una unión de los dos para hacer un laboratorio para tener estos indicadores de complejidad y que la literatura lo ha ido tratando de probar de que realmente es consistente respecto a lo que se quiere medir, ¿no? Por eso que ahora trataba de darle otra utilidad que tiene que ver con el desarrollo del mercado de capitales, que es muy relevante sobre todo para países como el nuestro, países emergentes, ¿no? Eso es por un lado, y luego han habido refinamientos, ¿no? Yo menciono uno, el de Tachela, pero también hay otros refinamientos que se han ido haciendo para poder destacar algunas características particulares que pueden explotarse mejor en este indicador. Em, en términos de las otras preguntas, em, esto es bien relevante porque en un trabajo que hice antes con el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial es un trabajo muy parecido, pero no considera complejidad. Pero en las reuniones de trabajo que teníamos, recuerdo que hablaban del PIB per cápita, ¿no? Entonces, decir que el PIB per cápita divide los países que desarrollaron el mercado de capitales de los que no, es un poco desmotivante, ¿no? Porque es algo que, que es bien difícil de cambiar, ¿no? La complejidad económica apunta a desarrollar ciertas características de las empresas, ¿no? Y la recomendación de política a la que tú apuntas en tu pregunta, em, lo que sugiere es que las empresas privadas y por qué no el Estado, de repente en las partes más básicas, puedan fomentar políticas orientadas a aumentar la complejidad empresarial. O sea, no podemos, como se dice en la literatura, ser eternamente productores de recursos naturales, ¿no? O ser microempresas por siempre. O sea, eso no lleva al desarrollo de ningún país. Entonces, tienen que fomentarse este tipo de políticas que permiten que las empresas puedan desarrollarse, ¿no? Desde el tema de educación financiera, ¿no? Hoy día en Perú la educación financiera es malísima, ¿no? Y está en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, muestra que la segunda razón por la cual los emprendimientos fracasan es por una mala planificación financiera, ¿no? O sea, eh, o sea, no hay educación financiera completa en los colegios, en las universidades tampoco, en los institutos técnicos tampoco. Hasta hace poco en economía no había, o sea, un economista podía graduarse sin saber finanzas, ¿no? Y son temas que son relevantes porque luego eso impacta en las empresas también, ¿no? Impacta en las empresas. Entonces, políticas orientadas a eso son fundamentales, ¿no? Hay países que han intentado hacerlo, como Chile, de tener también, ¿cómo se dice? Lugares de emprendimiento, ¿no? Lugares de emprendimiento, ¿no? Como para fomentar Silicon Valleys, ¿no? O sea, donde uno pueda aumentar la complejidad de la discusión. No han tenido mucho éxito, en Latinoamérica no ha habido mucho éxito, pero hay ya iniciativas del Estado para financiar emprendimientos, tecnología, pero si uno revisa los proyectos que han ganado, no son mucho de tecnología de verdad, ¿no? O sea, son más cuestiones de servicios, más generales, ¿no? Sí hay mucho de esto, por ejemplo, en la Católica, en la Universidad Católica hay mucha investigación, mucha innovación. Este mismo
foro trata de eso, ¿no? O sea, recuerden los respiradores artificiales en Perú, algo que nadie pensaría que es capaz de hacer un país como Perú. Si no hubiera habido una pandemia, nadie de los que estamos acá sentados nos hubiésemos enterado de que en el Perú había un profesor que estaba desarrollando un respirador artificial. Y estoy seguro que nadie conoce que también se están desarrollando otras cosas y que se han desarrollado casas calientes y tecnología de primer nivel que podría explotarse mejor y desarrollarse más. Pero es una universidad, ¿no? Tendríamos que multiplicar la católica por varios. Y eso es una política de Estado también. Muchas gracias, Julio. El tiempo ya nos está dando. Disculpen que me hayan fijado. Sí, Disculpen, pero la pregunta era muy motivante. Disculpen. bastante amplias, interesantes. Le damos el tiempo, tenemos el tiempo suficiente. Gracias, Julio. ¿Alguna pregunta más? Una última para ir cerrando, que el tiempo nos va ganando. ¿No? Solo una última, no de mi parte, Luis, algo así, cortito más. Entiendo que uno de las cosas complicadas, digamos, es una variable que no es observable, porque es el trabajo, construir el indicador. Y claro, y tú mencionas en algún momento de LLM, que es una técnica diferente, ¿sí? ¿Cómo se mejoraría valiendo trabajo, digamos? Porque creo que en cierta manera es como una debilidad, ¿no? ¿Cómo eso? ¿En qué consiste eso y cómo mejoraría eso tu trabajo, la producción de tu trabajo? Exacto, o sea, una cosa es contar las palabras por contarlas, simplemente ves un diccionario de palabras, lo que hace el proceso que he usado es simplemente ves esas palabras que existen en el reporte financiero, en la memoria anual, y con eso hace un conteo de palabras. El problema con esa técnica es que no analiza el contexto en el cual está la palabra. Entonces, por ejemplo, puede decir, yo voy a invertir menos en tecnología, y en la técnica que estoy usando la considera como un conteo y como un positivo. Pero el LLM, como analiza el contexto de la ecuación, de la oración, el contexto del texto, obviamente no lo va a considerar como una expresión favorable al uso de tecnología. Sí, Eso va a mejorar la precisión del estimador, de la estimación. muy claro. Otra cosa, solamente una cosa pequeña que se acaba de ocurrir, es un impacto que tienes que se da en el río de crédito, que sería el caso peruano. Sin embargo, no es tan importante como para poner en peligro, digamos, estabilidad, ¿no? Parece que entiendo que es un trabajo que tiene que ver más con, digamos, hacer eso se debería quitar por eso, porque, digamos, son cosas menores en el año. ¿Cómo lo estudio? A ver, ahí es una respuesta un poquito más larga, ¿no? De hecho una de las fallas que tuvieron los reguladores en otros países en la crisis del 2007, 2008, que también los bancos usaban modelos, es que no verificaban que los modelos funcionaran bien. La SNS actualmente sí tiene mucho más en eso. O sea, hay todo un reglamento que salió a finales del 22, que es un reglamento de riesgo de modelo, que justamente hace que las entidades financieras, de las grandes a las más pequeñas, se generen herramientas analíticas con ciertas salvaguardas, para que esos errores en los modelos no vayan a generar problemas más grandes que los que ya generan hoy en día. Eso se ha contado mucho. Sí, una pregunta para ustedes. O sea, sobre el modelo, tal vez no se estaría obviando alguna externalidad, por ejemplo, que haya un cambio político, un cambio regulatorio en la economía o un choque recesivo, ¿no? Entonces, por ese lado también no se estaría subestimando el modelo. Sí, o sea, de hecho la ecuación de controles de variables macro, que de alguna forma reflejan todo el shock económico, probé con una AMI por el 2020, que el tema del COVID no funcionó. Pero, por otro lado, lo que mencionas es que hay un tema regulatorio. La verdad, al menos en el caso peruano, habría que revisar qué pasó en otros países, y eso es un buen punto que mencionas. No ha habido un cambio regulatorio que te diga los bancos usen más modelos. O sea, ha sido más una iniciativa propia de las entidades financieras que vieron que les era mucho menos costoso atender a clientes de esa forma, procedieron con ese cambio. Bueno, entonces de esta manera hemos llegado al final. Agradecemos a Felipe Jesús y a Julio Villavicencio. Muchas gracias por muy interesante presentación, y además realmente los temas son muy retadores y importantes y actuales, por supuesto. Muchas gracias a todos. Entonces cerramos la sesión de hoy.